Voy a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, yo me acerco a ti para pedirte que me ayudes para poder disertar tu palabra en una manera sencilla, pero humilde ante ti, para que mis hermanos puedan recibir esta exhortación, esta palabra, y que puedan ser bendecidos, ayudados y alimentados. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y yo sé que me vas a usar para hablarles. Gracias, Señor, en tu nombre maravilloso. Amén. Amén. Antes de empezar, porque vamos a seguir el capítulo 6 de Juan. Ahí estamos, en el capítulo 6 de Juan. ¿Se recuerdan, verdad? Que estamos estudiando en el capítulo 6 de Juan. Pero quiero refrescarles su mente, quiero refrescarles su conocimiento. ¿Se recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento Dios mandó que se edificara un tabernáculo? Mientras el pueblo estaba peregrinando en el desierto, ellos tuvieron que construir un tabernáculo. ¿Amén? Y cuando ellos poseyeron la tierra, Dios les ordenó que construyeran un templo. Amén. O sea que en el desierto una casita que había que armarla y desarmarla porque cuando caminaban se la tenían que llevar. Y en la tierra prometida cuando llegaron ya no tenían que armar y desarmar porque era un templo ya fijo. Entonces, todos nosotros tenemos que entender que el tabernáculo, la tiendita, la casita de campaña que tenían en el desierto tipifica nuestro cuerpo físico mientras estamos aquí en la tierra. Representa eso. Y el templo en la tierra de Canaán, ya fijo y todo, representa nuestro cuerpo en resurrección, ¿ok? Ya como una morada que ya no es transitoria, sino fija, porque con ese cuerpo glorificado entramos a la eternidad. Amén. Entonces yo quiero, porque al entender eso, nosotros entendemos otras partes de la Biblia. Yo quiero que ustedes vean que Dios nos compara con ese tabernáculo y nos compara con ese templo, lo cual significa que cuando nosotros estamos aquí en la tierra tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando estemos en la eternidad tendremos lo mismo, cuerpo, alma y espíritu. Solamente que allá en el otro lado, así le digo yo, detrás de la cortina, ya en la eternidad nuestro cuerpo es espiritual, pero tenemos un cuerpo espiritual que Pablo dice que es un edificio no hecho de manos, reservado para nosotros en los cielos, y es nuestro cuerpo glorificado. Y ustedes saben que a todos los va a resucitar Dios, sean cristianos o no cristianos. Lo único es que la diferencia de resurrección para nosotros, la primera resurrección, es una resurrección con recompensa. Pero Dios va a resucitar aún a los que no son cristianos. ¿Ok? Entonces, los que no son cristianos también les va a dar un cuerpo, solamente que el cuerpo que les va a dar a ellos es para juzgarlos, porque los tiene que destruir, ¿verdad? O sea que el cuerpo se lo dan a uno para juzgarlo, porque Dios no acepta que nadie esté en su presencia desnudo, como un espíritu desnudo, ¿verdad? Sino que lo viste. Nosotros estamos vestidos de cuerpo físico y estaremos vestidos de cuerpo glorificado. Lo mismo los que no son cristianos, pero hoy como no es clase de resurrección, sino que solo estoy refrescando la mente para que ustedes capten más lo que voy a hablar, ¿verdad? Porque resulta que si pensamos de nosotros como tabernáculos, nosotros tenemos que pensar tal como piensa Dios. Dios, cuando habla del tabernáculo, tiene un cerco, amén. Tiene un cerco y aquí adentro está el edificio, la tiendita, y la tiendita tiene un atrio donde presentan las ofrendas, tiene un lugar santo. En el atrio solo tiene
el altar de las ofrendas y el lavacro. En el lugar santo tiene la mesa de los panes, el candelero y el altar de oro para el incienso. Y adentro, en el lugar santísimo, tiene solo el arca. Pero adentro del arca tiene la vara de Aarón que reverdece, los 10 mandamientos y una olla de oro con maná. Y la Biblia le llama al maná ahí adentro escondido. ¿Ok? Salimos de ahí del tabernáculo y vemos en el desierto, el maná no se llama maná escondido, solo se llama maná, pero le podemos decir maná público porque todos lo podían ver y todos lo podían recoger, ¿verdad? Entonces, mi punto es de que, como vamos a estudiar el capítulo 6 de Juan, mi punto es que ustedes alcancen a ver que Dios nos compara con el tabernáculo. Entonces, ¿cuál es la parte más importante de nosotros? Es el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, porque el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Pero noten pues que para poder entender lo que hay en nuestro espíritu, nosotros tenemos que saber interpretar las figuras de la Biblia. O sea que tenemos que darnos cuenta que hasta dentro de nosotros hay un arca, que es nuestro espíritu. Pero ese espíritu tiene allá adentro de él 3 cosas. Tiene la vara que reverdece el poder de la resurrección. Tiene los mandamientos, tiene la palabra de Dios escrita en el corazón y tiene la vida de Cristo que se ha adquirido por comer maná. El que me come y me bebe tiene vida eterna. Entonces, ustedes van a entender que lo más importante para Dios es lo que está allá adentro de nosotros. Adentro de nosotros está nada más y nada menos que la vida de Dios en nosotros, representada por el arca. Para llegar entonces hasta donde está el arca dentro de nosotros, habría que pasar por ese patiecito que hay ahí, habría que ver que está cubierto con pieles de tejón. Bueno, tendríamos que darnos cuenta que está cubierto, está protegido el espíritu allá adentro, ¿verdad? Entonces, bien importante porque nosotros tenemos maná escondido. Si se dan cuenta, muchas personas hablan del espíritu de las personas, hablan del Espíritu Santo, pero no se dan cuenta que lo central de nosotros en sí está más allá de solo ver nuestro espíritu. Porque nosotros ya aprendimos que tenemos espíritu, ya hablamos bastante de que Cristo está en nuestro espíritu, pero ahora tenemos que hablar de lo que está adentro de nuestro espíritu, porque hay algo que nos concierne, que está allí, dentro de nuestro espíritu, y es la olla de oro. En inglés dice pot, y pot en inglés es olla, ¿verdad? Entonces, pero en español dice urna. Pues una cosita ahí, una urna para nosotros es como una cajita, ¿verdad? El asunto es de que allí en nuestro espíritu está el maná escondido. Ahora, es bien importante que entendamos que nosotros tenemos maná en nuestro espíritu, porque es una figura para mostrarnos Dios de que lo que nos hemos comido se constituye en nosotros, ¿verdad? O sea que ahí queda. Y van a darse cuenta ustedes que es cierto, porque dice que cuando Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Mucha redundancia, pero gloria a Dios. Le dijo que ese maná, ¿para qué era, Dani? A ver si te has leído el capítulo 16. Ya lo leíste varias veces. El maná representa a Cristo, pero acuérdate que hay una mención que Dios le dice a Moisés. ¿Para qué guardaron el maná en el arca? ¿Para qué lo pusieron? ¿Por qué mandó él que lo pusieran ahí en el arca?
Te va a ayudar el hermano Adán. ¿Para qué lo pusieron ahí, hermano? Para testimonio, para que recordara a los hijos de Israel. Ok. Entonces noten que el constituirnos nosotros del maná, porque si el maná que nos comemos se vuelve maná escondido dentro de nosotros, es para que nosotros prediquemos, para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de los hijos, y testimonio para los hijos de Israel. O sea, noten pues que Dios está depositando en nosotros algo y de una vez nos está dando la instrucción para qué es. Comer Cristo no es para que erutemos, sino para que hablemos. ¿Verdad? Claro que vamos a erutar, ¿verdad? Y el que come pollo no va a erutar frijoles, ¿verdad? O erutar pescado. Si comemos pollo, erutamos pollo. Entonces, si nosotros comemos Cristo, es lógico que lo que va a salir de nosotros siempre es Cristo. Entonces, noten ustedes cuán importante es entender el comer, porque el comer tiene propósito. El capítulo 16 nos declara que el propósito de comer es para constituirnos de Cristo, pero para testimonio, para hablarles a otros. Pablo lo pone con sus propias palabras. En el Nuevo Testamento Pablo dice, para que estéis llenos, abundantes de palabra, ¿verdad? Que abunde en vosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, gracias a Dios que estamos captando, porque esto nos ayuda a nosotros para hacer más real la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, considerando eso y entendiendo ya que el capítulo 16 nos muestra todo lo que Dios quiere que alcancemos a ver en el Nuevo Testamento, vayámonos de nuevo al capítulo 6 de Juan. Y ya leímos, creo que hasta el, ¿cuánto, Gilmar? Hasta el 17, ¿verdad? Yo creo que leímos en el 6, el 16, donde dice, al anochecer descendieron sus discípulos. ¿Se recuerdan que les dije? Que sus discípulos, aquí al decir que descendieron es porque los iba a probar, bajaron, su fe bajó de calidad, y entrando a una barca, iban cruzando el mar y hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy. Ya vimos esto, ¿se acuerdan? Yo soy quiere decir Jehová, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y al día siguiente, dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Escuchen, me buscáis no porque habéis visto las señales. Que bien importante en Juan que Cristo quiere que veamos las señales. O sea, Él no quiere que veáis el milagro, sino la señal. O sea que cuando Él haga un milagro, lo más importante para Cristo es no que tú le des tanto gracias porque te dio el virote, sino porque atrás del virote hay una señal. El verdadero virote es el pan espiritual. Entonces, si no porque comisteis el pan y os saciáis, ¿se da cuenta que ellos no captaron la señal, sino que el milagro? Entonces, por favor, vamos a detenernos otro ratito más en el versículo 26. Por favor, porque esto es importante para nosotros como creyentes. Se nos está enseñando a comer maná. Y luego nos dieron 15 características del maná, o sea que tenemos que entender la composición de Cristo
para no cometer errores y no comernos cualquier Cristo, sino el Cristo que está declarado bajo contexto en la Biblia. Y una de las cosas importantísimas en el capítulo 6 de Juan es que ustedes capten que a Dios le interesa que conozcamos a Cristo como el Hijo del Hombre. Porque el problema es de que nosotros hablamos de Cristo y usamos o predicamos 85 mensajes de Cristo como Dios y predicamos 15 de Cristo como hombre, y resulta que es al revés. El evangelio, para que sea bien predicado, se tiene que predicar 85 mensajes de Cristo como el maná, porque Cristo como el maná es para no ser famoso y no demostrar poder. ¿Me explico? Pero es que nosotros al revés agarramos. Nosotros no queremos hablar de Cristo si no hablamos siempre de su poder. Y Él no está tan interesado en que nosotros hablemos de su poder, sino que nos lo comamos para que entendamos que Él quiere que todos sepan que Él es muy pequeño. Es mejor cantar, Señor, pequeño soy y no muy fuerte soy, y lo que tengo hoy. Ahora, yo no estoy diciendo que no se predique del poder, pero hay un poquito de peligro de dedicarnos a solo predicar poder. Bueno, yo no diría poquito peligro, yo diría que hay mucho peligro, porque a los que se dedicaron al poder son a los que rechaza al final. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y Él, por favor, no me vayan a malentender, por favor. Yo soy un cristiano muy puro en mi convicción. No vayan ustedes a desviarse por lo que estoy hablando, porque puede ser que alguien que se acerque a ustedes, que cree la Biblia de una manera diferente y fuera de contexto, inmediatamente les va a decir que soy un pastor, que no creo en el Espíritu Santo y que no creo en el poder. Pero, por favor, examinen mi hablar bajo la dirección divina del Espíritu Santo y juzguen mi hablar bajo la dirección divina del Espíritu Santo. Les estoy diciendo que el Señor Jesucristo, Él mismo le dice a los que se centraron en el poder, no los conozco. Y ellos le dicen, Señor, pero si en tu nombre, o sea que sí los envió. Dios sí nos envía a nosotros a sanar enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Claro que sí. Dice, en mi nombre, significa que Él nos mandó. Él nos envió, pero no nos envió para que nos quedáramos en eso. Porque si nos quedamos en eso, nosotros estamos descuidando lo más importante de la Biblia. Acuérdense siempre de Cristo. Vienen los discípulos y le dicen, Señor Jesucristo, mira, nosotros vimos a Satanás caer como un rayo. ¿Qué les dijo? Eso no los debe de alegrar. Hermano, a ti no te debe de alegrar que Dios sana a un enfermo y que Dios echa fuera un demonio. Eso es nada comparado con vivir la vida de Cristo. Porque muchos creen que eso es lo más importante. El Señor Jesús les dijo, no, dice, no se alegren de eso. ¿De qué les dijo que se alegraran? De que su nombre estaba escrito en el... Es más importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque dice que lo pueden borrar. Lo pueden borrar. En Apocalipsis dice, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahora ustedes van a decir, hermano Carrillo, entonces ¿cómo es ese asunto? ¿Le pueden borrar a uno el nombre? Claro que sí, pero no se preocupen. El Señor tiene mucha tinta para escribir nombres. Él lo puede borrar y al rato lo vuelve a poner. Muchos creen que una vez borrado ya no. Cuando en la Biblia dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, sencillamente está diciendo, no te graduaste como vencedor, pero como yo te escogí y predestiné, tú eres vencedor. Lo único es que te toca pasar por tu disciplinita. Y vamos a decirla con cariño para que no te duela tanto, pero dice que es lloro y crujir de dientes. Amén. Volvamos a nuestro asunto, nuestro tópico, porque es importante entender cómo es que el Señor Jesucristo
habla, porque los hermanos se enfocan, miren, y por eso les vuelvo a repetir, y no tengo miedo de decirlo, mi Señor sabe, Él conoce mi corazón. A los hermanos americanos les dije lo mismo y ellos dicen, es cierto lo que tú estás diciendo. Una iglesia que se queda solo echando fuera demonios y sanando enfermos, hermanos, tarde que temprano esa iglesia va a tener muchos problemas, porque solo se va a quedar en eso y eso no cambia a los hermanos. Comer a Cristo sí cambia a los hermanos. Lo que les estoy predicando sí los ayuda a madurar. Amén. Yo espero en Dios. Por eso cada vez que predico esto les digo, I hope so. I hope you can understand what I'm saying. Yo le pido a Dios que les ayude y les abra su entendimiento. Nunca hemos dicho que eso no es cierto. Eso es cierto. Y cuando estés enfermo, más te vale que pidas oración, porque Dios te está probando. Pero no vas a poner todas tus esperanzas en tu sanidad, porque a la larga, ¿de qué te sirve que Dios te quite el cáncer y te quite la enfermedad si no te cambió tu corazón y no eres vencedor? Yo prefiero morirme de un cáncer como vencedor que morirme derrotado, sanado de cáncer. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos hablando verdad. Entonces, por favor, recuérdense siempre que comer a Cristo, lo cual es superior a los dones, basados en la figura en donde Dios nos revela su propósito, basados en Éxodo, salir de Egipto, pasar el Mar Rojo, ir a Mara, ir a Sin, ir a Elim, basados en la manera que Él revela prácticamente su propósito, basados en eso, es que podemos decir que comer maná es más elevado que los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Comer maná es más elevado que los dones del Espíritu Santo, porque Dios demuestra que ellos gozaron de las 12 fuentes que son el Espíritu Santo y las 70 palmeras que son el crecimiento de los cristianos, y ellos gozaron de eso, pero no les cambió su corazón. Ellos seguían murmurando y pidiendo carne. Eso se llama exponer la naturaleza del pueblo. Entonces Dios dice, no, lo que yo tengo que hacer con ustedes es cambiarles dieta para que pueda cambiar su naturaleza, porque solo la dieta puede cambiar nuestra naturaleza. Entonces, entendiendo eso, es que al meternos al capítulo 6, la importancia de comer a Cristo es ver que Él allí no está interesado en ser poderoso, sino un hombre que vence al diablo. Un hombre que vence al diablo. Él venció al diablo como hombre y no como Dios. Porque entonces el diablo podría quejarse y decir, tomaste ventaja. Tú me venciste a mí porque eres Dios. Pero el diablo jamás le podrá decir eso a Cristo, porque Cristo no lo venció como Dios. Nunca diga usted, es que Cristo venció al diablo porque Él es Dios. Mentira del diablo. Él lo venció como hombre, un hombre obediente. Solo se necesita para vencer al diablo ser obedientes. Nunca le demostró el poder, hermano. Nosotros a veces, diablo, te reprendo con el poder de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? En cambio, un ángel solo le dice, el Señor te reprenda. Un ángel que está nosotros dice que somos un poquito menor que los ángeles por el momento. Y un ángel que está en un grado mayor, solo le dice, el Señor te reprenda. Y nosotros que estamos más abajo, nos creemos, échate, ven. ¿Usted por qué no ha oído a los hermanos cómo hablan? ¿Acaso Cristo habló así, hermano? Cuando el Satanás venía y lo tentaba, ¿qué le decía? No, escrito está, escrito está, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. No solo de pan vivirá el hombre. Y tenía hambre. Y el diablo quería que volviera las piedras en pan. Y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, por favor, recuérdense siempre, si comer
el maná es más elevado que los dones, entonces solo tengamos cuidado. Solo tengamos cuidado. Yo estoy predicando un evangelio balanceado. Si a mí me vienen a pedir oración por un enfermo, claro que tengo que orar. Si hay un endemoniado, claro que yo sé que hay que echarle fuera el demonio. Y ya sabemos cómo salen, ¿verdad? ¿Sí? Huyendo, salen con la palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor está tan ocupado en el capítulo 6 hablando de que Él es el pan vivo, Él es el maná que descendió del cielo, Él es el que nosotros tenemos que comer? Pero en el contexto Él mismo nos dice, capten la señal que está detrás y yo no vine para ser rey. Dice que lo quisieron hacer rey y dijo, no, no, no. Mi reino no es de este mundo, yo no vine a exhibir poder. ¿Por qué nosotros entonces hemos enfatizado tanto? Porque nos hemos distraído, la iglesia se ha distraído y el diablo es muy astuto. Y él sabe que al distraer la iglesia se los tiene a todos agarrados. Mire, si usted observa al diablo, el diablo le gusta que los hermanos se ocupen en lo que Dios no se ocupa. Mire, cuando el diablo llega a una reunión de los cristianos en donde los cristianos están solo, mire, esas campañas que hacen los hermanos, venga, traiga a sus enfermos y todo. Mire, hermano, de verdad, delante de Dios se lo digo, yo no soy un cristiano nuevo, yo soy un cristiano de medio siglo, hermano. Y la mayoría de los que ellos dicen que Dios sanó, no los sanó, hermano, es mentira, no los sanó. Miren los problemas grandes que tiene ese hermano que se llama Benny Hinn. Hasta se les han infiltrado personas que no están enfermas y él hace ahí alarde que el Señor fue el que los levantó y entonces se burlan de él, pues, se burlan de él, porque a la larga pues es el diablo el que se burla. Porque hay un escritor de novelas y de revistas que él se vino a la campaña de Benny Hinn con silla de ruedas. Y Benny Hinn vino y oró por él y él se levantó y él hizo la payasada de decir que Dios lo había, y entonces escribió él mismo un libro diciendo que todo lo de él es falso. Entonces cuando entrevistaron al hermano Benny Hinn, le dice, hermano Benny Hinn, dice, mire esto y esto y esto, dice, pero esa no es culpa mía, dice, él está jugando, yo creí que Dios lo había levantado, y él se defendió y todo, pero la realidad es esa, la realidad es que cómo los cristianos se prestan para tanta payasada y tantas cosas que no vienen del corazón de Dios, que se ponen con una televisión y con las cámaras, que ahí viene que le están estirando el pie, hermano, que esto, que el otro, que con la cámara, con las muelas, que le salió oro y que está cayendo no sé qué, y los hermanos todos se lo creen, hermano, todos se lo creen. Nosotros como cristianos, mire, para mí como buen cristiano, no me debo distraer. El diablo me va a poner muchas distracciones para que yo no crezca en Cristo y que yo no conozca la palabra. La palabra de Dios en capítulo 6 de Juan es de que comer maná significa comer a Cristo para ser humildes, para ser chiquititos, para ser chiquitos. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice aquí, vamos por ¿cuál, Gilmar? El 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, mire, acuérdese siempre que el Señor Jesús, como Hijo del Hombre, está hablando como hombre, os dará porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, ahí empieza, usted está haciendo la obra cuando usted cree. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Venir a Él para que nos quite el hambre y también la sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, está hablando de las personas, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todos los que Dios me ha dado van a venir a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Abran bien sus orejitas, abran sus oídos, porque Dios nos va a revelar aquí en este capítulo 6 cosas bien preciosas. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, o sea, personas, todos los que fueron escogidos y predestinados, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo nos va a resucitar, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Volvió a repetir. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La religión no sabe lo que es Cristo como el pan del cielo. ¿Ok? Cualquier hermano religioso me va a criticar a mí, como los fariseos criticaron, porque no entienden lo que se está hablando. Vamos a seguir leyendo y ustedes se van a dar cuenta que ofende. La predicación que yo estoy dando ahorita ofende a muchos hermanos que tienen otra manera de ver las cosas, pero que no están bajo contexto. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. El hablar de Cristo es, si ustedes quieren entender la predestinación, ustedes saben que ninguna persona va a venir a Cristo si el Padre no lo va a traer, no lo trae. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, y aquí ya nos mete a secretos profundísimos, porque resulta que a nosotros nos enseñó primero el Padre para que pudiéramos venir a Él. O sea que cuando nosotros estuvimos con el Padre, Él nos enseñó. Y nosotros cuando venimos aquí, por eso les digo a los hermanos que nadie puede decir, hermano, yo no pedí venir a este mundo. Cuando ya estudias la palabra de Dios profundamente, te das cuenta que sí pediste venir a este mundo, porque Dios no obliga a nadie en nada. La prueba es de que cuando tú lees en los Salmos, cuando Dios está reunido con todos los espíritus, Él pregunta a quién quiere ir. Dice que Él quería engañar a un rey. Ustedes lo pueden leer en el Antiguo Testamento. Dios estaba en la reunión de los dioses. Dios estaba allí con los espíritus. Y entonces Él pregunta, dice, yo quiero engañar a tal y tal rey. Y dice que dijo, ¿quién quiere ir? Y uno decía una cosa, otro decía otra cosa, pero uno se levantó y dijo, yo haría esto, y le pareció bien a Dios y dijo, tú ve, porque lo lograste. O sea que ya desde el cielo determinan muchas cosas que pasan aquí en la tierra. Acuérdense siempre que el pensamiento se nos va y se nos olvida que todo lo que sucede aquí abajo es una repercusión de lo que está pasando allá arriba. Todo solo es una repercusión. Por eso cuando estudiamos Éxodo 12, hablamos de que el hecho de que Dios estaba matando a un montón de gente aquí abajo era porque estaba juzgando a los dioses. Estaba ejecutando cosas en la vida del espíritu. De hecho, cuando cayó Satanás, miren lo que pasó aquí. Y él cayó allá. Y al haber caído allá, ¿qué pasó aquí?
se volvió un desastre aquí. Entonces es importante que su pensamiento lo mantengan siempre en el cielo para que puedan entender lo que está pasando aquí abajo. Aquí abajo se nos dice que nadie puede venir a Cristo si no fue enseñado del Padre. Mire, verso 46, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Vamos a regresar un poquito más. Dice, verso 44, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea que usted está viniendo, hermano, y cayó aquí. Pero al caer aquí, ¿por qué resultó siendo cristiano? Ahorita se lo voy a descubrir bajo el contexto y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Mire, no que alguno haya visto al Padre, porque Él es espíritu, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando como cordero, figuradamente, pero como cordero, y él va a dar su carne, significa ir a morir a la cruz del Calvario. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ok, vamos a parar ahí otra vez. La palabra de comer a Cristo es muy dura y no cualquiera la entiende. No es algo que se puede discernir naturalmente por eso. Porque cualquiera que se va a comer a una persona es caníbal. Entonces, inmediatamente, si yo les digo a ustedes, hermanos, si ustedes no me comen y no me beben, ustedes no tienen vida eterna. Eso no se puede entender en la mente natural. Miren lo que le pasó a los discípulos. Ellos dijeron, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo quiere darnos a comer su carne? O sea que el Señor Jesucristo quiere que entendamos que cuando Él habla de que nos lo comamos es algo espiritual, es algo celestial, es algo que tú tienes que abrir tus oídos para comer por tus oídos. Y al estar comiendo porque Él lo que quería era transformarlos. Siempre que Cristo te hable a ti de comértelo, es porque te quiere transformar. ¿Y cómo te quiere transformar? Del 6 hasta el capítulo 12 de Juan te va a revelar todo lo que Él quiere lograr de ti. Todo. Es que son capítulos enteros los que tenemos que devorar para poder decir, ok, ahora sí, Señor, ahora ya te comí 6 capítulos. Parece que al fin va a empezar a transpirar en mí lo que tú quieres lograr de mí. Si el grano de trigo no muere, se queda solo. Él te va a enseñar que
Él no vino para reinar en la primera vez, por lo tanto nosotros no somos reyes ante el mundo ni ante la gente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Él te va a enseñar todo lo espiritual. Ahorita nosotros somos pequeñitos, nosotros tenemos que ser humildes, aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿Se dan cuenta que predicar solo el poder de la Biblia no es la meta de Dios? La meta de Dios es que ese hombre humilde, ese mensaje de ese hombre que se ofreció como pan, sea aceptado para que nosotros cada día seamos más pequeñitos, más humildes, transformados. Hermano, que cuando se acerque alguien a nosotros, en vez de quejarse de nosotros, diga, qué bendición es ese hermano, qué bendición es la hermana. Pero ¿qué pasa con nosotros? Mire, podemos ser aquellos que gritan y que nos creemos llenos de poder y que no damos ganas de que estén muy cerca de nosotros. Dicen, no, no, de verdad, las mismas esposas dicen, mi marido no ha cambiado nada. Pero si usted lo oye, es buen predicador. No, por eso yo tengo cuidado que mi esposa sepa que realmente Dios me está transformando, porque ella es la primera que sabe si solo soy un predicador y que la trato mal a ella o que no. Para mí mi esposa es la reina del hogar y la tengo que cuidar y tratarla bien y todo. ¿Por qué? Porque entonces no estoy experimentando lo que enseño. Imagínense, me vengo aquí a parar frente a ustedes y a decirles cosas lindas y bellas y la revelación divina. Y mi pobre esposa recibiendo maltrato de mí o indiferencias. No. Es importante comer a Cristo para cambiar de vida. Importante comer a Cristo para cambiar de vida. Dígalo conmigo. Gloria a Dios. Entonces, en el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Les está hablando ya de que va a morir en la cruz y que va a resucitar. Dice, si ustedes con esto se asustan y cuando me miren ir a la cruz del Calvario, se van a asustar más. Pero cuando me miren resucitar, más se van a asustar. Porque resulta que la meta que yo estoy buscando, las palabras que yo os he hablado, son espíritu. Yo voy a morir en la cruz y soy el espíritu. Y soy vida. Por eso es que Él, en Juan 14, si me fuere y os prepararé lugar, a la cruz del Calvario. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Les está anunciando que todo lo que Él está hablando es para calificar, para ser el Salvador de nosotros y el Espíritu dador de vida. Un Cristo orgulloso, un Cristo que vino a lucir que era Dios, no es el Cristo que entró en los discípulos en la resurrección. Solo recuérdense, ¿quién era Pedro? No era pero ¿por qué se distinguía Pedro? Por agresivo, atrabancado. Pedro, hermano, de veras, él amaba a Jesús, porque la Biblia lo dice, pero era atrabancado, hermano, y todo el tiempo andaba y sacaba espada y cortaba orejas, ¿sí o no? ¿Qué pasó después que Cristo en la noche de la resurrección se sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo? Hermanos, ustedes miran a Pedro, varones hermanos, esto y esto y esto y esto. Muchos no entienden que los discípulos se mantenían todos peleando, siempre la Biblia lo revela. Dice que siempre andaban ahí. No, yo ya te vi, como decía aquel, malicia, ¿verdad? Había un hermano que ya está con el Señor que cuando Gilmar se juntaba conmigo y Ramón se juntaba conmigo, él era bien celoso. ¿Y sabe cómo les decía? ¡Qué malicia! Solo con el pastor quieren andar. Así les decía.
Y imagínense ustedes, ¿por qué dije eso? Por Pedro, que imagínense ustedes que Pedro, los discípulos, dice la Biblia que ellos siempre andaban compitiendo, que quién era el primer lugar, ¿sí o no? Lo han leído, ¿verdad? No, que el primer lugar es para mí, no, que el lugar, no, que no sé qué, no, a veces hasta decían, ustedes se andan peleando, pero él también quería, ¿verdad? Pero notemos pues que cuando ya el Señor entró en ellos como el como el Espíritu Santo, ellos se fueron bien tranquilos al aposento alto. Allá dice la Biblia que estaban unánimes, unánimes. Miren qué diferencia hay cuando ya el Espíritu entró en ellos y les dio vida. Regresemos. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hasta Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué? Porque hay gente que no está predestinada para salvarse. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano Carrillo, si usted sigue predicando así, algunos ya no lo van a seguir. ¿Sabía usted que algunos hermanos, cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios con esa frescura y con esa bendición bajo contexto, volaré? Pero sin embargo yo digo, gracias Señor, porque sí hay un pueblo que verdaderamente está buscándote a ti. Yo me recuerdo una vez, y con esto termino. Los que me han acompañado por muchos años saben que no estoy mintiendo. Un domingo yo terminé de predicar ahí en la calle Bain. Y cuando terminé de predicar, vino Roberto aquí al púlpito y me dijo, les voy a decir así sinceramente, me dijo, me trataba de vos. Mira vos, Tono le decía siempre, no trates de vos al pastor. Así le decía a tu papá, no trates de vos al pastor, porque eso es faltarle el respeto, me decía. Pero viene y me dice, mira vos, yo solo quiero hacerte una pregunta. Yo en ese tiempo tenía como 10 años de haber aceptado a Cristo él. Y los 10 años había trabajado al lado mío y había predicado yo. Y era un hermano que siempre nos apoyaba en todo, en todo. Y me dice, mira, yo lo único que quiero saber es porque quiero tener paz en mi corazón. No te estás desviando. ¿Te acuerdas? No te estás desviando con la manera que estás predicando ahora. Y le dije, mira vos, desviado estaba. Apenas me estoy enderezando. ¿Y saben cómo me dijo? Eso es todo. Yo te quiero mucho y yo quiero estar seguro que entiendes que Dios te está dirigiendo. Así me. Y hasta la fecha que se murió aquí estuvo conmigo. Y yo sé que si no se hubiera muerto aquí estuviera. Porque él siempre me defendía a mí a capa y espada, igual que algunos que les he contado. Amén. Así que gracias a Dios, hermanos. Entonces, comer a Cristo, importantísimo, Él es el maná. Cada vez que ustedes lean su libro de Éxodo capítulo 16, recuérdense que ese maná es Cristo, público y escondido. Públicamente es cuando lo estamos oyendo, pero ya escondido es que se está constituyendo. Aquí adentro se está constituyendo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este es el momento para hacer. Si tienen alguna pregunta, háganla en este momento. O calle para siempre, dice la hermana Gloria. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has alimentado una vez más. Nos has hablado de tu bendita palabra y nos estás declarando misterios que están ocultos.
Definitivamente tus pensamientos no son los nuestros, ni tus caminos son los nuestros, porque tú mismo nos dices a través de Isaías que es más alto tu caminar y tu pensamiento. Lo único que nosotros queremos es pedirte con todo nuestro corazón que nos ayudes para hacer tu voluntad y para poder predicar tu palabra con certeza, con seguridad, que podamos usar los contextos en una manera correcta para que tu pueblo sea constituido, para que tu pueblo cambie de naturaleza. Te damos gracias porque últimamente nos estás revelando más secretos que antes no entendíamos. Ahora podemos verlos. Gracias que estás abriendo nuestros ojos. Síguenos ayudando, por favor, papaíto lindo. Te amamos, te queremos mucho, te queremos decir que esta iglesia te adora, te ama, te respeta. Y gracias porque nos estás introduciendo siempre en tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, Señor, y que tengamos energía para seguir adelante. Fortalece nuestros cuerpos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y el pueblo de Dios dice...